Con actitud emprendedora cambiamos el mundo. Quise llamar a mi comunidad Movimiento para llamar a la acción. En España en particular necesitamos más actitud emprendedora, necesitamos menos queja. Llevo 5 años con actitud emprendedora, somos 150. No tiene nada que ver crear una comunidad para 200 personas que pensar en 2.000, que pensar en 20.000. El término comunidad se usa muy a la ligera. Si tienes 60.000 seguidores, no necesariamente tienes una comunidad de 60.000 personas. Yo me quiero rodear de mentes inquietas. Un cierto gusto por lo creativo, por lo artístico. Tenemos el evento anual de la comunidad, que lo llamamos High Madrid, Inteligencia Humana. Desde conferencias, talleres, dinámicas, hasta un torneo de pádel, un torneo de ping-pong. Vamos a tener una fiesta. La confianza está en el bar. En España somos muy de bar. Para mí la vida es presencial. O sea, lo que pasa a través de la pantalla creo que tiene que ser un habilitador para potenciar la vida, ¿no? Un aumentador. Publiqué un libro sobre inteligencia artificial en el 2018. Trabajé con inteligencia artificial en el 2000, 2005. Muchas personas están muy vendidas a la moda. Yo creo que esa Matrix ya es real. Ves muchos jóvenes afectados a nivel ansiedad y depresión. Pero a mí me aberra, por ejemplo, pensar en un futuro con gafas de realidad virtual puestas continuamente. Tecnología, negocio, humanismo. Hacia un liderazgo más humano en tiempos de inteligencia artificial. Jesús Hijas, bienvenido al podcast de Ciudad Comunidad. Muchas gracias, Javi. ¿Dónde estamos hoy, Jesús? Pues estamos en mi casa, estamos en un estudio improvisado que me ha montado Javi aquí en un momento con cámaras, luces y nosotros vamos a poner la acción. Y la acción, efectivamente, y hoy no tenemos poca. Hablamos de que eres el fundador del movimiento Actitud Emprendedora. Mucha acción me parece que hay en ese grupo, ¿eh? Sí, ahora hablamos de eso, pero yo quise llamar a mi comunidad Movimiento para llamar a la acción, precisamente. Al final estamos hablando de actitud emprendedora, trabajemos donde trabajemos, y a través de la acción es donde se ejecuta el cambio, la transformación y las cosas buenas que tienen impacto. ¿Cuál dirías que es la diferencia para ti entre un movimiento y una comunidad? Pues yo cuando creé una comunidad, yo pertenezco a muchas comunidades y yo visualizaba una comunidad que estuviera abierta. Al final, en las comunidades hay un efecto que casi a veces es inevitable, que es que te tiendes a mirar muy para adentro, ¿no? Quién está y quién no está. Y eso creo que hace que el valor vaya bajando con el tiempo. Es muy típico que las cosas sean como muy endogámicas en las comunidades, ¿no? Y yo quería algo conectado hacia afuera. Está bien tener una pertenencia y tener una identidad y saber quién pertenece contigo a la comunidad, pero estamos muy conectados a redes externas como LinkedIn, como eventos presenciales. Y entonces esa conexión dentro-fuera es una de las razones. La otra es que la palabra movimiento, más allá de la acción que te decía, a mí me parece algo de impacto. O sea, yo soy una persona que busca causar un impacto con los proyectos que hace. Y movimiento, actitud emprendedora, a mí es algo que hoy por hoy, y te lo digo honestamente, 5 años de recorrido, todavía no he hecho honor a eso. O sea, esto todavía no es un movimiento. Movimiento para mí es algo que bueno, pues que en España, pues por ejemplo, se reconozca como, joder, esta gente está fomentando de verdad la actitud emprendedora en las universidades, en los coles, en lo privado, en lo público. O sea, yo soy ambicioso en ese sentido. ¿Qué te impulsó a tener esa visión de movimiento y de querer reunir gente alrededor de lo que llamas esa actitud emprendedora? ¿Por qué no simplemente quedarte en LinkedIn, que parece que ahí te funciona bastante bien? Sí, pues sinceramente me surgió por distintas vías. O sea, la idea original de la comunidad no surge como una comunidad. En 2020, en la pandemia, reinventó completamente mi emprendimiento porque, bueno, pues tenía hasta ese momento mucho que ver con lo presencial y con las consultorías. 2020 es un momento muy de catarsis, de cambio y decir, oye, ¿por dónde quiero tirar con mi emprendimiento? Y esto surge de que la labor divulgativa que yo hago en LinkedIn, bueno, en LinkedIn y a través de mis libros también, y en entornos presenciales, donde, bueno, pues la mayoría de las cosas que hacía en ese momento, pues no estaban remuneradas. Entonces yo en esos 3 entornos digo, pues quizá lo que estoy haciendo en estos entornos, que es divulgativo puramente, pues haya alguien que lo considere de calidad suficiente como para pagar por ello. ¿Vale? Entonces, yo en ese momento sigo a varios creadores
musicales en una plataforma que se llama Patreon, que básicamente es una plataforma de micromecenado. Aprendo muchísima música con ellos y al final de sus vídeos pues hablan de, oye, pues si te gusta lo que hago, apóyame en Patreon. Empiezo a bichear qué es esto de Patreon, empiezo a apoyarles a ellos, obviamente, veo un poco cómo gestionan ese Patreon y digo, quizá yo podría abrirme un Patreon, ¿no? Quizá yo lo que hago en LinkedIn y otros entornos divulgativos pueda ser sujeto de apoyo de micromecenado. Y así surge. Me di de alta en Patreon, pero el caso es que empieza a entrar gente y veo que la demanda de la gente es más que el contenido que yo creo divulgativo. Es, oye, quedemos, conozcámonos, somos 20, 25, vamos a hacer algo entre nosotros, ¿no? Claro, entonces ya la idea de comunidad empieza a florecer desde muy al principio. Duró unos meses llamándose mi Patreon, a secas, el Patreon de Jesús, y luego lo llamé Comunidad de Emprendedores Creativos, ¿vale? Ni era comunidad, ni éramos todos emprendedores, ni todo el mundo se consideraba creativo, pero me valía como nombre. Y luego, pues poco a poco, a través de la acción, hemos ido evolucionando y fue en 2022 que di el giro a Movimiento Actitud Emprendedora, que yo creo que tiene una marca muy, muy afín a la visión que tengo de la actitud emprendedora como motor de transformación en el trabajo, la sociedad y la vida, y a esta parte de movimiento que te explicaba. Cuéntanos un poco sobre esos niveles de membresía que te inventaste en tu comunidad, porque me parece súper original y creo que ha sido uno de los motores de ese crecimiento en las fases iniciales que ha motivado mucho a la gente a ir subiendo poco a poco. Cuéntanos de qué se trata. Pues a ver, yo soy una persona que tiene, como me dijo una vez una mentora mía, muy conectados los dos lados del cerebro. Entonces eso me hace ser, por un lado, muy creativo, artístico, por otro lado, muy ingeniero, racional. Que es tu formación, de hecho. Es mi formación, sí. Pero, o sea, sí, es verdad que o sea, yo en la carrera, por ejemplo, estudiando ingeniería, pues tendía también a música, teatro, artes. O sea, bueno, siempre digo que estudié ciencia porque me gustaba, se me daban bien las mates y la física y demás, pero también se me daba bien la literatura, me gustaba el arte y podría haber hecho una carrera de humanidades perfectamente. El caso, desde este lado más racional, me pongo a diseñar Excel en mano, pues todos los, bueno, un poco la visión también a nivel de proyecto económico del proyecto, porque digo, oye, esto está muy bien, arrancar a ver qué tal va, pero y si va bien, ¿cómo lo voy a gestionar? ¿Sabes? Porque si va mal, lo cierras y ya está, pero si va bien, puedo hacer honor a lo que estoy diciendo aquí y yo siempre quiero dar calidad. Entonces me puse a diseñar pues cómo quería que fueran los grupos y lo diseñé por niveles y por rondas. Entonces, yo creo mucho en el emprendimiento independiente. En ese momento lo llamaba emprendimiento creativo, pero ahora me he inventado un palabra que es entrepreneurship, que es emprendimiento independiente, pues al final mi modelo. O sea, yo emprendo para independizarme de empleadores, pero también pues me voy por un emprendimiento que no depende de inversores. Y en el camino pues voy descubriendo que voy pues montando un sistema que no depende ni de producto, ni de equipo, ni de algoritmo en parte, ni de algoritmos en parte, ni de subvenciones, ni de otras cosas. Y a veces no depende ni de tus propias líneas de negocio, porque, bueno, vas diversificando. El caso, emprendimiento independiente, y me pareció divertido hacer el juego con los nombres de las rondas de inversión del emprendimiento tradicional. ¿Qué son? Que son Founders, Seeds, Angels y luego ya series. Series A, series B. Llegué a series H y luego ya saqué el IPO. Ya estás en el IPO, Claro, ya te has pasado el juego. Ya me pasa el juego. Que es cuando una empresa sale a bolsa. De hecho, hice una publicación en LinkedIn que me puse yo pues con inteligencia artificial, tocando la campanita. Anda, mira. Fue muy, muy creativo. Me parecía divertido, ¿no? Hacer esas rondas. Entonces, un poco la estrategia, que un poco... Que va acompañado de subidas de precio, ¿no? Claro, además. eso sí, es. Esa es la estrategia que creo que vas a mencionar. La estrategia de pricing iba en línea de una necesidad muy fuerte de validar muchas cosas. Porque en cada una de las rondas había 4 grupos, ¿vale? Los nombres de los grupos también son creativos porque tienen que ver con un ciclo de aprendizaje, de conciencia de un psicólogo. Pero bueno, no me meto ahí. Entonces, en cada ronda había 4 grupos, ¿no? Imagínatelo así por rondas, 4 grupos en cada ronda. Y cada grupo pues tenía un nivel de precio y un nivel de beneficios. Esos precios con los mismos beneficios iban cambiando por rondas, iban subiendo de precio. Entonces, pues imagínate, yo empecé en 1, 3, 9, 19.
¿vale? El 1 era simple pertenencia, el 3 era contenidos y formación, el 9 era mentoring mío y el 19 era pues una especie de advisory. Vale, eran precios muy asequibles, porque 9 euros al mes por un mentoring 1 a 1, de hecho originalmente el mentoring estaba en el de 3, luego Oh, wow. lo cambié rápido. Pero ya te digo que responde a una necesidad de que yo necesitaba validar muchas cosas. Entonces también decía, quien entre pronto tiene ese beneficio. ¿Sabes? Esto es así. O sea, en las mismas rondas de una inversión, si tú entras pronto, tienes mucha incertidumbre, pero luego, claro, tu equity, conforme la empresa va valorándose más, es mayor. Y tengo gente que lleva ya 5 años y que sigue pagando 3 euros al mes. Y ahora, pues después de todo ese recorrido de rondas, el único nivel de pertenencia que he dejado, porque he ido cerrando grupos, el mentoring, por ejemplo, el año pasado decidí cerrarlo, una serie de cosas. Pero el grupo de pertenencia a la comunidad, al movimiento de emprendedores, son 39 euros al mes más IVA. Que en anual, que intentamos fomentar el compromiso anual, son 390 más IVA. Claro, la gente que está desde el principio, por ese mismo beneficio, paga 3 al mes más IVA. Y hay algunos que me dicen, oye, si necesitas que deje mi plaza a alguien nuevo, y yo les digo, no. Si es que el objetivo de esta comunidad no era el precio, no era la P del P por Q, era el tiempo de pertenencia. ¿Sabes? Y si tú llevas 5 años, tú eres de mis mejores clientes. Uh-huh. Sin duda, de tus superfans. Y al final es eso. Yo creo que también el hecho de tener tu comunidad o la plataforma de comunidad al menos basada en Patreon también le da un espíritu como de mecenazgo, de apoyo a ti como creador de contenido y líder de pensamiento, que es un término que se utiliza también hoy en día, pero que también tú has visualizado la oportunidad de ir un paso más allá y de realmente conectar a esa gente. Porque la oportunidad, yo creo que para muchos creadores, influencers, etcétera, no es tan solo en darles más voz o darte un servicio premium o más acceso a ti como persona, sino realmente que ellos tengan un espacio para interactuar entre sí alrededor de esa premisa que tú les ofreces. En este caso, esa actitud emprendedora, ¿no? Y aparte yo creo que una cosa que has hecho muy bien, que podrías comentar también un poco al respecto, es que al final tu seguimiento es en una plataforma digital, es online, es en español, pero tu comunidad vive en enorme medida en Madrid, si no me equivoco, ¿no? Ahora te cuento por ciento. Ahora me cuentas, por favor, porque es lo que te habilita a poder hacer esas quedadas físicas que me parece que realmente te da ese sentimiento de pertenencia y esa conexión con otros seres humanos que no ocurre tan fácilmente simplemente por estar en un Discord, que de eso se ve mucho y muchas comunidades pueden fardar de muchos números, pero puede que dentro no tengan chicha y se vea como una comunidad fantasma, ¿no? Total. Es un puntazo este, ¿eh? A ver, por hablarte un poco de números, nosotros en Movimiento Actitud Emprendedora somos 150 personas. La distribución es 90% España, 10% Europa-América, ¿vale? Hay una persona que está ahí mitad del año en Jerusalén, que de hecho es de los founders. Pero bueno, 90% España. Y la distribución dentro de ese 90% de España, más o menos, es 20-25 Madrid, 18-20 Barcelona, y el resto, entre Valencia, Málaga, tenemos comunidades muy fuertes en Valencia, en Málaga, bueno, Valencia y alrededores, en Málaga y alrededores también, en Vigo, y luego en el norte, Bilbao, San Sebastián, Pamplona, Zaragoza está empezando a coger tracción ahora, y otros, ¿vale? Otros, pues hay gente en Ávila, en Candeleda, en un pueblecito de Ávila, hay gente en Canarias, Sevilla, Alicante, bueno, hay distintos sitios, ¿no? También en Baleares. Entonces, un poco la distribución. Madrid es la comunidad más fuerte, pero ya te digo que es 20-25%, no es, la mayoría de la gente no está en Madrid. O sea que mucha gente debe viajar a Madrid para esos encuentros, ¿no? Claro. Es algo que he visto en otras comunidades también, funcionar de manera bastante efectiva. Obviamente actúa como ese centro que lo captura todo, ¿no? Claro, el tema es, o sea, claro, yo estoy en Madrid, entonces los presenciales, que desde el 2023 para mí es un activo, un fuerte muy claro de la comunidad, los fomentamos mucho. Entonces hay distintos eventos. Tenemos el evento anual de la comunidad, que lo llamamos HI Madrid, HI Madrid, HI es de inteligencia humana. Siempre hacemos un poco contraste con la inteligencia artificial. Y entonces lo llamé HI Madrid. El 2023 fue el primer año, nos juntamos aquí en Madrid. Fue un reclamo muy bueno
pues para juntarnos todos los que estamos aquí, pero también para que viniera gente de fuera. Nos juntamos 40. Salió espectacular. El año siguiente fuimos 60 y este año nos vamos todo un fin de semana a una especie de retiro. Bueno, de hecho es un sitio que ya no está en Madrid, se llama High Madrid, pero es en Ávila. Ya quedaba un poquito lejos. En el Tiemblo, sí. Sí. Y porque la gente, pues la comunidad lo ha ido demandando, oye, ¿por qué no hacemos no solo un sábado, sino todo el fin de semana? Estilo como co-living pop-up, quizá. A lo mejor has escuchado el término, como un retiro de eso. Sí, es un co-living concentrado en el tiempo. Sí, es por llamarlo de alguna forma. Eso, lo que pasa es que sí que es verdad que el evento High Madrid es una especie de, imagínate, un evento de emprendimiento de un día, muy intensivo en ese día, con desayuno, comida y cena incluidos, pero que si ves el cartel desde fuera, de alguna forma es como que no te enteras de nada. Porque es un evento muy de la comunidad, ¿sabes? Entonces, yo soy muy creativo, yo le pongo nombres a las cosas, tiendo a, bueno, pues a poner nombres que generen un poco esa pertenencia también, ¿no? De esto fue una coña que hicimos en tal momento. Entonces, es un evento muy nuestro. Si tú ves el cartel desde fuera, probablemente no te suponga un atractivo. A lo mejor sí, pero si te supone un atractivo es porque eres una mente inquieta y también tienes ese componente creativo y dices, oye, esto los están contando esto, pero lo están contando distinto, ¿sabes? Entonces, luego dentro, pues hay una ejecución de una agenda. Este año lo vamos a hacer un poquito más en conference para que, bueno, no sea una agenda única para todos, sino que todo el mundo participe. El espacio lo va a habilitar porque es un espacio increíble, con distintas salas, con exteriores, con piscina, gimnasio, pistas de pádel. O sea, podemos hacer desde conferencias, talleres, dinámicas, hasta un torneo de pádel, un torneo de ping-pong. Vamos a tener una fiesta, voy a pinchar, me voy a llevar la mesa de mezclas. ¿La tenemos aquí? Sí, aquí la tenemos. Vaya. Enseñársela a la audiencia. El bicho. Y la idea es divertirnos, porque yo siempre lo digo, en online lo digo, o sea, la idea del trabajo no es solo ganar dinero, es aprender y divertirte de camino, ¿no? Eso lo fomento en todo lo que hago, en las birras de los viernes, en LinkedIn, y también en online, pero bueno, recuperando un poco tu pregunta, pues en lo presencial. La presencial es diferencial. Hoy en día pasamos mucho tiempo en las pantallas, la inteligencia artificial, que si quieres ahora hablamos, nos hace cada vez más difícil distinguir lo que es real de lo que no. Y cada vez las personas necesitamos más el contacto físico. Vernos, saber que lo que está pasando ahí es real, tocarnos, abrazarnos, generar una confianza que en lo online, bueno, pues sí que se puede generar, obviamente, pero que es más complicado o es menos humano y además fomenta menos la diferenciación. En el online sí que es verdad que lo que decías, ¿no? Una comunidad puede parecer igual a otra si sus miembros son los mismos y al final lo que hacen es hablar por Discord de los mismos temas. Nosotros, por ejemplo, acabamos de salir de Discord. Llevábamos un año y pico en Discord y hemos decidido cerrarlo porque la comunidad lo ha decidido así. Porque decíamos, oye, ¿nos aporta o no nos aporta? Y hemos dicho, no, entre Patreon, los grupos de WhatsApp territoriales, las quedadas presenciales y luego el entorno abierto que es LinkedIn, donde nos vemos todos, nos vale. ¿Vale? Entonces tenemos un poco esa estructura y perdona que me estoy liando, pero por cerrar lo de los presenciales, te decía que tenemos el evento grande, el High Madrid, anual, que nos concentra un poco todos aquí, pero luego hay distintos eventos presenciales que hacemos territoriales, ¿vale? Entonces, a nivel trimestral, nos intentamos juntar, decidimos un día, intentamos que haya quedadas territoriales, el mismo día en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Málaga, en Vigo. A eso le vamos a poner este año, estamos poniendo muchísimo intención, pues con una persona que conoces también, que es Belén, sí, Belén. Que empieza a ayudarnos también con la comunidad, para que haya mucho movimiento territorial, ¿vale? Porque si todo depende del creador, pues todo se mueve muy alrededor de donde está el creador. Sin duda, y a ti te dificulta el escalar el movimiento, ¿no? Sobre todo cuando tienes esa ambición. Hay un momento en este tipo de negocios donde la demanda sobre ti como persona, porque al final surge de esa creación de contenido, la gente te escucha, pero poquito a poco se empieza a volver mucho, ¿no? Porque tú también como persona, amable en este caso, pues buscas darle a cada persona pues la suficiente atención, cariño, escucharles, comprenderles, pero hay un momento donde el volumen sencillamente lo hace imposible y donde tienes que empezar a poner mecanismos para seguir siendo capaz de transmitir ese mensaje a una mayor escala
sin que todo pase por ti, ¿no? Entonces, esa labor de un community builder o community manager, como puede parecer que hace Belén ahora, o Tamara creo que también estaba por ahí, pues es clave según vas alcanzando un nivel. Y fíjate que tú tienes 150 personas, ¿no? Pero parece que ya has llegado a ese punto. Muchas Sí. otras veces veo que el community manager entra algo después, incluso. Sí, yo siempre hablo en todos los negocios en general, pero en este en particular del punto de tracción y balance. O sea, yo creo que cada negocio tiene un punto de tracción y balance y esto que muchas veces nos cuentan las empresas, ¿no? De siempre crecer y buscar la escalabilidad y el crecimiento continuo, en realidad no existe. Los negocios siguen una curva natural que es nacimiento, crecimiento, escalabilidad y luego muerte. Eh, se va saturando esa curva y luego los negocios pues van para abajo y desaparecen y tal, o se reinventan otras cosas. Y esto pasa en la naturaleza también, o sea, nada crece para siempre y son los ciclos naturales de las cosas. Entonces yo, más que buscar el crecimiento, busco el punto de tracción y balance. Y yo en la comunidad, cuando ideaba esos grupos, sí que pensé, ¿esto hasta dónde? ¿No? Porque no tiene nada que ver crear una comunidad para pensando en 200 personas que pensar en 2000, que pensar en 20.000, nada que ver. O sea, si somos 20.000, sería imposible pensar en un contacto cercano en el que todos nos conocemos con todos, confianza y tal, como te estoy contando, ¿no? Pero incluso si sos 2000 también es un concepto diferente. Incluso, pues eso, has mencionado algunas comunidades, ¿no? Pero, pues eso, sin oficina, creo que son 700. El otro día veía una que es a lo tuyo, que son 400 y pico, ¿no? Sí, de nómadas digitales, de nómadas Adolfo digitales. Berraquero. 400 es un número bastante complicado ya de llevar. Es un número respetable para una comunidad dirigida por un creador. Sí, sí. Y con 150 también es verdad que depende un poco del negocio, ¿no? O sea, una comunidad, pues puedes pensar que la pertenencia a una comunidad son 15, 20, 25 euros al mes, ya depende de lo que ofrezca. La mía son 39 masiva, que en ese sentido, pues a lo mejor es un poquito más premium. También tengo bandelizada la formación dentro. Yo hago muchísima formación en empresa. Entonces todo eso va dentro del precio. Pero quiero decir que con ese P por Q, 150 personas por un ticket medio de 40 euros al mes, pues sí que da para un poco esta inversión que te decía, ¿no? De persona primero que me ayuda con las operaciones, que Tamara, yo sin Tamara no sé qué haría, ya llevo un año conmigo. Belén, que empieza también con la parte de movimiento territorial para ayudarnos con, bueno, pues con que en los distintos territorios haya ese calorcito presencial, pues que ha habido en Madrid, en Málaga, estos... Por aclarar, ¿ella se desplaza a los sitios? ¿Ella coordina, digamos, la comunidad en su conjunto? ¿Va contactando a los hosts, a los anfitriones? ¿Les da recursos? ¿Les ayuda con los procesos? ¿Cómo lo maneja? Bueno, acabamos de empezar y de momento ¿Cuál es la intención de todas muy formas? online, de momento muy online. Hemos hecho un kickoff de lo que hemos llamado CMOs, que no es Chief Marketing Officer, sino que es Creative Movement Open Helper. Ahora en la comunidad somos creativos y somos serviciales, entonces todos los que tienen un rol pues son C algo O, y en su caso en el de Belén es Movement, porque el objetivo es crear movimiento territorial. Entonces, pues hemos tenido un kickoff ahora de todas esas personas que en los distintos territorios quieren generar movimiento y quieren liderar un poco esa parte de generar movimiento en su territorio. Y Belén está coordinando un poco con mejores prácticas, aprendizajes, ¿no? Porque ella ha sido muy proactiva, por ejemplo, en Málaga, y Málaga es uno de los territorios que fuera de Madrid, pues más piña tiene. También para mí es, siempre lo digo, yo mi visión cuando emprendí no era montar equipo, pero gracias a la comunidad estoy teniendo un pool de talento increíble para no solo la propia comunidad, sino para colaboraciones con empresa, para 1000 cosas. Al final piensa que es como si llevara haciendo una entrevista de trabajo durante 5 años a personas, conociéndolas a nivel profundo, ¿sabes? Y eso es genial. Eso es genial. Entonces, bueno, un poco el rol de Belén es este. La idea es eso, generar ese calorcito presencial en los territorios que ayude también a la propia persona, tanto a Belén como a ese rol de CMOs territoriales. Eso le ayuda, el hecho de pertenecer al movimiento Actitud Emprendedora, le ayuda con su propio plan emprendedor o no, porque dice, oye, si yo soy pues la persona que genera movimiento en Zaragoza, ¿no? Pues yo desde la comunidad pongo no solo la disposición de una persona como Belén o yo mismo y el conocimiento, mejores prácticas, sino que este año vamos a poner también presupuesto para que los territorios organicen cosas creativas y cosas chulas, ¿no? Entonces, una persona en Zaragoza organiza algo y dice, oye, pues que, joder, pues gracias a pertenecer a esta comunidad, pues tenemos un pequeño presupuesto para coger un espacio chulo, traer a no sé qué ponente, y eso le da impulso a ella como emprendedora, por ejemplo, ¿no?
Le da impulso a ella y os da impulso a vosotros, porque no es tan común ver que se asignen presupuesto para ese tipo de cosas. Siempre, a ver, que es normal que se busque optimizar, ¿no? Pero la cultura de lo todo gratis te puede llevar hasta cierto umbral, ¿no? Total. Hay un momento donde reinvertir en ti mismo, pues sin duda compensa. Quería aclarar un punto antes, porque nos hemos quedado a medias con los tamaños de la comunidad y habíamos establecido claramente que no es lo mismo 200 que 20.000. Tú decías que estás hacia los 150 y ya estás en la última ronda, como de YPO, ¿no? O IPO. Sí. ¿La intención es cerrarla en algún momento? ¿Es escaparla? ¿Has pensado en poner un límite máximo? ¿Crees que te beneficiaría? Bueno, o sea, sí lo he pensado en el sentido de cuál era el objetivo, ¿no? Cuál era el punto de tracción y balance. Y yo en ese diseño inicial pensé en 200. ¿Conoces a Jay Clouse por algún casual? No, Jay Clouse es un pedazo de creador de contenido que tienes que conocer. ¿vale? Tiene un proyecto que se llama Creator Science, que divulga mucho sobre creadores de contenido, la economía de todo este movimiento. Y tiene una comunidad privada que se llama The Lab, que es todo un éxito, es una referencia absoluta, y la limitó a 200 miembros. Y para mí ese ha sido un factor que ha dado muchísima exclusividad, le ha permitido subir mucho el precio, dar un servicio excelente también, mantener esa calidez humana que cuando escala en exceso, pues acabas perdiendo, ¿no? O ya tienes que operacionalizar, ¿no? Y no es igual, ¿no? Total. Es Sí. importante tener el objetivo en mente. Si lo visualizas desde el principio, aún mejor. Porque ya te digo que diseñar para una comunidad de 200 no es lo mismo que para 2000 o 20.000. Luego ya el hecho de qué hacer con ese límite depende un poco de lo que tú quieras o de los momentos, ¿no? O sea, yo sí que ha habido momentos que he cerrado, no era posible unirse a Actito Emprendedora, pues porque, por ejemplo, habían entrado 7 personas de golpe y yo prefiero centrarme en hacer un buen onboarding y que la gente esté contenta dentro y tal, que en seguir recibiendo a gente. Pero, o sea, por ejemplo, cuando abrí IPO, sí que IPO, la idea de la última ronda era que los precios ya no iban a cambiar más. Mi promesa fue, ya los precios no cambian más, 39 euros al mes masiva es el precio definitivo de Actito Emprendedora. Eso es un compromiso también, o sea, yo si cerrara, pues no puedo tocar el precio. Eso es un compromiso que he adquirido y soy muy fiel a mis compromisos. Otra cosa es que yo soy una persona que, Actito Emprendedora, es uno de mis proyectos, ¿sabes? Y mi objetivo como emprendedor no es dedicarme exclusivamente a nada de lo que hago. Quiero tener un ecosistema y yo siempre estoy innovando, es que es inevitable, no puedo dejar de crear. Entonces, siempre creo que la innovación futura depende de la actividad actual y seguramente pues todo lo que he hecho en Actito Emprendedora me dé ideas, me dé pues plataforma para lo siguiente. Y si Actitud Emprendedora se queda en un negocio de 200 personas y 40 euros al mes, que si haces los cálculos pues son 8.000 euros al mes, pues tendrá su operación y su equipo y su cariño por parte del creador y funcionará. Y genial. Y lo que dure, durará. O no, o igual cambio la visión, o igual, bueno, también hay una cierta escalabilidad por parte de partners, ¿vale? Yo tengo Patrocinadores. patrocinadores dentro de la comunidad, sí. Los llamo partners porque además de ser yo embajador de la marca, soy advisor y les ayudo a crecer su negocio. Y la marca está muy metida en las cosas de la comunidad. Eso haces para los viernes, ¿no? Claro. Para se nos va la birra de los viernes. Claro. Explícanos un poco de qué va. Esos son LinkedIn Lives, ¿verdad? Exacto. Que conectan de alguna forma la red social con vuestra comunidad con interna. la comunidad. Claro, Es poco frecuente eso. los espacios divulgativos muy currados, como Se nos va la birra, que al final es un podcast en directo, por así decirlo, un espacio live en LinkedIn, me los preparo muchísimo. O sea, los curro a nivel de 20-25 horas de preparación por directo. ¿Sí? Sí. Wow. Me viene muy bien. El año pasado y anteriores a lo mejor hacía uno cada 2 semanas de media, que es mucho curro. Pero también, bueno, pues venía muy bien porque la propia comunidad accede a esos directos y aprende, pero luego la gente que está por fuera, pues dice, oye, ¿qué es esto del movimiento Actito Emprendedor? ¿Vale? Es verdad que no estaba muy correlado el hecho de voy al directo y me uno a la comunidad, porque los drivers no son siempre los mismos, ¿sabes? O sea, vas a un directo porque aprendes, porque te gusta el creador, porque le sigues y tal, pero luego la pertenencia a la comunidad no tiene por qué ser un valor, ¿sabes? El
el link estaba más claro cuando había grupo de puro micromecenazgo, ¿sabes? En un precio mucho más accesible, 4, 5, 7 euros al mes. Y yo al final del espacio suelo decir, oye, pues si te ha gustado el espacio, agradéceselo a las personas que apoyan el movimiento Actitud Emprendedora en modo mecenazgo, porque sin ellos no existiría este tipo de espacios divulgativos. Y había gente que sí que proactivamente decía, venga, pues por 5 euros al mes te apoyo porque me encanta lo que haces y aprendo y quiero que sigas haciéndolo, ¿sabes? Me parece justo, es el concepto de mecenazgo. Pero ya te digo que la comunidad ha ido virando hacia necesidades de comunidad. Yo el grupo de micromecenazgo lo he cerrado también. En Patreon sí que puedes apoyar a un creador con una aportación proactiva y decidida por ti, pero no accedes a la parte de comunidad. Entonces, como, como la parte de comunidad tiene sus propias dinámicas y la motivación de la gente que quiere entrar en una comunidad no tiene por qué ser el aprendizaje y todo lo que hacemos en Se nos va la birra, pues también tengo patrocinadores aparte, ¿vale? Entonces, la propia marca de cerveza que patrocina Se nos va la birra, tenemos un intercambio de valor muy chulo, pero los patrocinadores de la comunidad, que ya te digo, son más partners, intento que sean empresas que nos podemos aportar mucho valor profundo. Y en general son empresas de personas que pertenecen a la comunidad, que ya están muy engaged en la comunidad y que yo solo, o sea, no solo puedo aportarles valor como embajador y como advisor, sino que el ecosistema aporta valor a su negocio y su negocio aporta valor al ecosistema. ¿Sabes? Entonces, por ejemplo, te doy el ejemplo de Universe Insight, que es una empresa que hace desarrollo profesional, está liderada por Cecilia, que es psicóloga y con un enfoque científico, pues ayuda al desarrollo profesional de las personas. Su programa, que se llama El ROI de tu genialidad, el retorno de tu genialidad. Muy buen nombre. Muy creativo. Pues su programa lo está primero validando en modo beta con personas de la comunidad y luego lo va a sacar primero en la comunidad en modo, no sé cómo le llamará, gamma, con un precio muy bueno antes de salir al mercado. Pues es cojonudo, porque tienes, por pertenecer a Actitud Emprendedora, un beneficio muy profundo que no es solo el descuento, porque si te fijas, estás hablando de tu desarrollo profesional, te vas a abrir en canal con una psicóloga al final, y esa persona está luego compartiendo los espacios contigo online y presenciales y es capaz de decirte en un momento dado, oye, pues mira, eso que acabas de hacer, ¿te acuerdas de lo que hablamos en la sesión 5 del ROI de tu genialidad? Pues ahí lo has hecho guay. O fíjate en esto, que podrías mejorar en, ¿sabes? O sea, es una integración profunda del partner. Yo siempre lo digo, y oye, con todo el respeto y cariño a las comunidades, que lo entiendo, ¿eh? Yo no quería partnerships de ofrecer descuentos en herramientas, que yo creo que aporta y, oye, suma. Pero está muy visto. Está muy visto. Y son muy parecidas entre sí. Claro. Y es más, la herramienta da ese descuento porque sí. No se lo da esa... O sea, no han negociado ese descuento. Lo han cogido de la página de afiliados y ya está. Y ya está. ¿Se puede hacer? Sí, pero no es especial. No es No diferente. te va a diferenciar. Claro. Sí. Eso es. Entonces a mí, pues eso, como ves, la calidad, todo lo que es creativo, todo lo que lo hace único a las cosas me motiva y me mueve e intento que sea así en todo lo que hago. Vamos a dar unos pasitos atrás para coger un poco más de perspectiva. Nos hemos metido muy de lleno en tu comunidad desde el principio. Vamos a volver a LinkedIn por algún momento. Yo es que lo pronuncio LinkedIn en inglés, por eso me hago el lío. Otras personas en español lo dicen LinkedIn. Es que yo quizá debería ser de ese grupo. Cuando hablo en inglés digo LinkedIn y se pronuncia así y soy plenamente consciente. Lo que pasa es que ya lo he castellanizado tanto que... Yo creo que sería mejor para nosotros y nuestra carrera, la verdad. En fin, pues de LinkedIn hablamos. Has escrito un libro alrededor de ello, La magia de LinkedIn. ¿Qué crees, más allá de que es la red social profesional por excelencia, qué destacarías tú de la plataforma que la hace especial con respecto a otras plataformas que estén ahí fuera, hoy en 2025 que estamos? Vale, pues tiene dos partes la respuesta a esa pregunta, porque yo creo que hay una estructural y hay una coyuntural de ahora, en 2025, y son oportunidades y retos también. LinkedIn es la mayor red social profesional del mundo, 1,1 billones de usuarios, no tiene competencia, la realidad es que es un monopolio, está hiperfinanciada porque es parte de Microsoft desde el 2016, la compró por 26 billones de dólares, no tiene problemas de financiación, tendrá objetivos de crecimiento, obviamente, como todo negocio, pero es un negocio, oye, pues ideal, todo el mundo querría estar en ese asiento. Y eso le hace
pues tener un enfoque, además, bueno, pues el hecho de ser casi un monopolio, pues hace que sea un referente para todo profesional estar ahí. O sea, todo profesional que busca trabajo necesita tener su currículum ahí. Y además el giro hacia lo social desde 2016 pues ha generado muchas oportunidades para creadores de contenido que crean contenido a nivel profesional y sobre temas profesionales. El algoritmo de LinkedIn es más permisivo que el de otras redes por el hecho de que LinkedIn como empresa, su modelo de negocio no depende enteramente de la publicidad, ¿vale? Ellos, de hecho, la gran mayoría de sus ingresos dependen de los paquetes premium que venden bueno, pues a reclutadores por un lado, a empresas, a pues formación, etcétera. Y creo que es un 20-25% que depende de la publicidad. ¿Que le quieren dar impulso? Estoy de acuerdo. Pero que no veremos ese patrón, espero, de otras redes en el que se da mucho alcance orgánico al principio a los creadores para que creen sus comunidades, pero luego se les mete un rejón de alcance para que paguen publicidad, porque su modelo de negocio depende de eso. Y El propio TikTok hizo eso en sus orígenes, ¿no? Pero más allá de dar alcance, dio un presupuesto que daban a los creadores, ¿no? Les permitían monetizar desde muy temprano, ¿no? Y de forma nativa la propia plataforma, que es bastante poco común. Sí. Eso y poco a poco van quitando como permisos y libertades, entre comillas, a los creadores que apuestan por esa plataforma. Está claro que es un mecanismo de crecimiento para ellas, pero al final el creador se tiene que estar reciclando continuamente y es una sensación de no poder casarse con ninguna plataforma en ningún momento, ¿no? Y acabar quizá haciendo una estrategia similar a la tuya de me lo monto por mi cuenta, ¿no? Sí, que nunca eres independiente, hablamos de eso si quieres, pero bueno, que esto es natural. O sea, esto que estabas diciendo, hay un término, se llama enshittification, o sea, en mierda. Todo se va a la mierda. Y es el ciclo natural de las redes sociales que están concebidas sobre un modelo publicitario de base. ¿Vale? Primero necesitan usuarios, necesitan contenido, fomentan mucho, dan mucho gas para que, bueno, pues haya mucho alcance. Esos creadores atraen usuarios que les siguen a la plataforma, crecen mucho, se va saturando esa curva, llega un momento en el que necesita la plataforma monetizar, le meten el rejón a los creadores de impresiones, de alcance, de engagement y de todo, monetizan publicidad y como el modelo depende de eso y ya tanto creadores como consumidores empiezan a saturarse porque el dinero se acaba y además el algoritmo desde el lado del consumidor, el algoritmo empieza a priorizar solo al que paga el algoritmo, pues eso se acaba yendo a la mierda. Entonces por eso se llama así. Y eso lo hemos visto es el patrón de Instagram, es el patrón de otro nivel, pero TikTok, es un poco el patrón de Facebook también. Hemos visto, y lo veremos en TikTok, y yo espero que no lo veamos en LinkedIn porque, ya te digo, el modelo no depende de enteramente de la publicidad. Es verdad que ahora, te decía, hay una parte estructural muy ventajosa de LinkedIn. Por último, perdón, paréntesis, el hecho de que es profesional, ¿vale? Que eso la pone a salvo de pues todo el troleo, hate, etcétera, que hay en otras redes. Para las personas altamente sensibles es muy de agradecer eso. La verdad que sí. O sea, en LinkedIn estás con tu nombre real verificado, porque la plataforma te lo pide, con tu currículum, con tus jefes históricos y potenciales futuros por delante. Entonces, no eres Andrómeda 57 y puedes meter caña a quien quieras, como pasa en otras redes, sino que vas con eso por delante, ¿no? Y esa es, yo creo, la parte buena estructural. Y una apreciación también, en LinkedIn los perfiles están asociados a tu persona. Hay menos oportunidad, yo no sé si por unas cuestiones de verificación, de crear perfiles anónimos. Se ven menos que en otras redes sociales como Twitter o páginas que a lo mejor se vuelven muy virales. Las páginas en LinkedIn realmente no tienen alcance prácticamente comparado con una persona. Eso es. Sí, eso es. Entonces, esa es la parte un poco, te digo, estructural buena de esta red. Luego está un poco la coyuntural que yo llevo. La de 2025. Sí, 2025 LinkedIn está en un momento un poco ubicándose, delicado. ¿verdad? Sí, ha hecho un cambio de algoritmo muy fuerte en diciembre del año pasado, que yo creo, bueno, estoy todavía un poco experimentando y decidiendo, bueno, sí, tomando un poco perspectiva y datos para ver por qué, ¿sabes? Las causas. De hecho, a final de abril entrevisto a Ángel Sáenz de Cenzano en Se nos va la birra, a final del mes de abril, precisamente, que es el CEO de LinkedIn España, Iberia y Portugal, CEO de LinkedIn Iberia, para hablar un poco en profundidad de esto, ¿no? Y quiero rascar, porque quiero saber las causas. Si entiendes las causas de un negocio, de una plataforma como es LinkedIn,
pues puedes entender por qué toman decisiones y puedes ver cómo actuar, ¿vale? Y no todo son métricas, pero tienes que conocer eso, sobre todo si ya eres un creador más consolidado. Entonces, ¿qué pasa? Pues que han metido el vídeo vertical, formato estrella en otras plataformas como TikTok, Instagram y demás. Le están dando mucho impulso al vídeo, carruseles de vídeo destacados y tal. Mucho alcance. Ese alcance se lo están quitando a otros formatos. LinkedIn también es, uno de sus fuertes es que es multiformato. O sea, te puedes expresar en post, en imágenes, en vídeo, en directos, en audio eventos, en artículos. O sea, el multiformato ayuda porque luego vas a los entornos presenciales o a un proyecto en una empresa y te conocen mucho más 360, ¿sabes? Si te contratan por tus vídeos en TikTok o en YouTube, pues es como que pierdes magia porque sin la edición eres más lento, ¿sabes? O si tienes que dar una conferencia de 1 hora, pues a lo mejor si están acostumbrados a tus vídeos de 1 minuto, es como, no sé, yo te contraté por otra cosa, ¿no? Pero Perdona, en líneas generales también podríamos decir que hay menos competitividad en la creación de contenido profesional que en otras redes, ¿no? En Instagram o TikTok a lo mejor la gente se curra unos vídeos de la leche y sin embargo en LinkedIn hasta hace nada era un terreno donde quien quería meterse rápidamente podía alcanzar un poquito de tracción sí, a poco que supiese escribir bien. eso Es es, una red también muy de saber escribir, de saber de escribir. buen texto, de Sí, saber conectar con la audiencia. sí. Eso que estás diciendo que es muy importante se ha democratizado radicalmente con la entrada de la inteligencia artificial. Ya no hace falta saber escribir, sino que hace falta saber guiar a la máquina que escriba y luego ponerle un poquito de revisión y pensamiento crítico por detrás. Pero sí que es verdad que, claro, también pues se genera el efecto de los que aprenden a hacer eso ellos solos y se genera el efecto de los que se montan el curso para enseñar a otros, ¿vale? Y eso vuelve entre lo que te decía de los vídeos, la oportunidad de la inteligencia artificial dentro de LinkedIn, que también es reto, ¿vale? Pero, y vuelve un poco también un poco venta de marca personal dentro de LinkedIn, una oportunidad de oro y tal, se vuelve a ver, ¿no? Esto ya hemos visto por etapas, pues hay mucha gente que enseña a otros a aprovechar esta ola de LinkedIn y está muy bien, o sea, yo creo que mientras el contenido sea de calidad está fenomenal, eh, pero bueno, que al final o sea, sí que es un poco, la barrera de entrada es baja, como bien dices, escribir bien es una base para LinkedIn, pero hoy en día, ya te digo, el formato texto que había sido la estrella hasta hace poco en LinkedIn, ahora mismo creo que coyunturalmente ha dejado paso al vídeo vertical, o sea, por darte algunos números de esta semana, ¿eh? Un post mío muy currado a nivel de texto, de imágenes, de un carrusel de imágenes con imágenes creadas con Midjourney de los modelos de inteligencia artificial, hablaba, ¿no? Con un texto muy currado, comparando 10 modelos de inteligencia artificial, pros y contras. O sea, un post que históricamente, para mí, sin problema, habría podido tener 400, 500 recomendaciones, eh, 50.000 o 60.000 impresiones, pues ha tenido 55 recomendaciones y creo que iba, la última vez que lo miré, por 4.000 impresiones, ¿vale? Con esas mismas recomendaciones, un vídeo vertical con subtítulos que subí ayer, que también es un vídeo currado, ¿vale? Porque sale de una entrevista con Telefónica que hice, tal, es un corte muy chulo de una cosa que estoy hablando, el impacto de la inteligencia artificial. Me curré un poco el texto también, pero tardé mucho menos en currarme ese post que este otro. Las mismas recomendaciones, de hecho unas pocas menos, 40 y tantas, y vaya por 29.000 impresiones, ¿vale? O sea, son 7 veces más. Y eso te habla de, pues eso, del momento coyuntural que te decía. LinkedIn está empujando mucho el vídeo con ese formato. Yo creo que con una estrategia de tratar de atraer creadores de otras redes y que esos creadores arrastren un poco a sus audiencias, porque al final, piénsalo, o sea, LinkedIn tiene 1,1 billones de usuarios, pero comparado con las grandes redes es pequeña. Mm. Ujú. Estaba pensando, mencionabas antes de la idea de pagar para comprar algoritmo, digamos así, o sea, para obtener como esa visibilidad. Lo que está pasando también a nivel coyuntural es que otra alternativa es sucumbir al algoritmo. Es decir, que tú cambies tu estrategia de contenidos y tu mensaje para adaptarte a aquello que hoy en día es socialmente premiado por las plataformas. Y es que ese tema es un temazo a nivel sociocultural, porque realmente se nos vienen muchos dilemas morales con eso, ¿no? De
construir como un personaje, una imagen social que dice lo que se supone que tiene que decir para que la audiencia le aplauda. Y eso, a ver, es una herramienta potentísima, pero se nos puede ir fácilmente de las manos, ¿no? Quizá, y más suplementado con la inteligencia artificial. Es Sí. un cóctel muy interesante el que Sí, tenemos sí, hoy en sí, día. mucho. Y además voy a intentar hilarlo, pero lo voy a hilar con el tema de comunidades, Por favor. porque hoy en día mucha gente, o sea, el término comunidad se usa muy a la ligera. Si tienes 60.000 seguidores, no necesariamente tienes una comunidad de 60.000 personas. De hecho, es bastante complicado que eso sea así. Entonces, por empezar por donde has empezado tú en la pregunta, la adaptabilidad al formato y cuánto de eso sigue tu esencia o no. Yo creo que eso tienes que venir pensado de casa. O sea, si te adaptas a la moda, te adaptas al formato de moda y vas con todo en el mensaje, pues hoy en día vas a vender marca personal basado en vídeo en LinkedIn, vas a vender inteligencia artificial o vas a vender lo que hoy está de moda. Pero mañana vas a vender otra cosa. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a cambiar tu headline de LinkedIn y le vas a decir a la gente, ahora soy experto en esto? Eso se ve. Gente que cada año, cada 2 años, cambia radicalmente su headline de LinkedIn, su newsletter, que a lo mejor tenía ya 2.000, 3.000 seguidores, la cambia de tema, pero de una edición a otra, sin mucho. Y eso a mí es un ejercicio que me gusta mucho hacer. No, una newsletter de inteligencia artificial, 5.000 suscriptores. Me voy a ir scroll abajo a ver de qué hablaba esta newsletter al Ah, principio. Y te encuentras con que son newsletters que partían de otra cosa, pero que en un momento dado con la moda cambiaron. ¿Sabes? Entonces, muchas personas están muy vendidas a la moda. O sea, em, el driver al final pues se ve mucho en emprendedores, ¿no? Y oye, que no lo voy a atacar gratuitamente porque yo sé de lo difícil que es financiar y autofinanciar un emprendimiento. Pero el tema es que si vas a la moda, eso no es sostenible, más allá de los debates éticos, que es súper importante, no es sostenible. No vienes pensado de casa. O sea, el driver de este tipo de personas suele ser pues el Google Trends, ¿sabes? Es su motor al final, de qué se está hablando, que está calentito, tal. Y luego los hay más o menos visionarios. Los hay que se subió a la inteligencia artificial en marzo del 23 y los hay que se están subiendo ahora. Pues bueno, pero no dejas de ser subirte a la moda. Yo estoy en inteligencia artificial, publiqué un libro sobre inteligencia artificial en el 2018, cuando casi nadie hablaba de inteligencia artificial. Me formé como ingeniero y trabajé con inteligencia artificial en el 2000, 2005, una inteligencia artificial muy básica en ese momento, pero lo llevo dentro, ¿sabes? Entonces, cuando explota la inteligencia artificial, pues yo estoy muy preparado para hablar de eso. Tienes una autoridad real, ¿sabes? Yo creo que el término autoridad también está como poco valorado, porque este ejercicio básico de irte al fondo de la newsletter, ver la formación de la persona, etcétera, rascar y decir, oye, esta persona es una autoridad en inteligencia artificial, ¿por qué? Porque lo ha cogido pronto, porque está haciendo publicidad en Instagram, porque maneja bien esta herramienta. ¿Por qué razón? ¿No? Pues eso hay que cultivarlo más. Y en línea con lo de crear comunidad que te decía, yo creo que al final, en este enfoque más de moda, puedes vender cursos, puedes tener patrocinadores, puedes monetizar, sin duda, pero son líneas de negocio de corto plazo, ¿sabes? Porque como no se construyen sobre una autoridad pensada, bueno, estable, esencial contigo, pues no construyen negocios sostenibles. Siempre estás anclado a la moda. Vendes inteligencia artificial y mañana venderás la siguiente tecnología. Entonces, hay que adaptarse siempre, ¿vale? Siempre hay que adaptarse. Para mí el vídeo vertical no es un formato natural y estoy jugando como puedo a eso. Hago mucho vídeo vertical, mucho programa largo, mucho podcast, mucho live y trato de sacar cortes, pero yo todavía no me he enfrentado a ese momento de, venga, me grabo con mi móvil en vertical, con mi microfonito de pinza y doy un mensaje de 1 minuto. Bueno, hay que adaptarse al formato, pero una cosa es adaptarse al formato y otra cosa es reinventar toda tu esencia cada año o cada 2 años, ¿sabes? en base a lo que premia el algoritmo en ese momento. Desde luego que no son unos buenos cimientos para construir una carrera, sí para hacer ese dinero a corto plazo, como decías. Em, Hablando de tendencias, yo tengo muy claro que voy a largo plazo. Esta de las comunidades es una que parece entreverse, pero todavía para la mayoría de gente, y especialmente en español, todavía es algo poco comprendido.
¿Tú crees que este movimiento, hablando de movimiento en este caso, el de los negocios de comunidades, crees que tiene futuro en este ecosistema, en este escenario que estamos viviendo ahora mismo de la inteligencia artificial, sobre tecnificación, redes sociales? ¿Cómo lo ves tú en los Yo próximos creo que años? tiene todo el futuro del mundo. O sea, empezamos realmente a ver la economía creativa, que han llamado estos últimos años, pero que no se ha acabado de materializar mucho, mirando cifras de lo que los creadores al final ganan, incluso no solo de lo que ganan económicamente, sino de sus niveles de estrés y burnout. Es brutal esto, ¿eh? Mirarlo bien. Hablé en el último Se nos va la birra de esto, ¿vale? Lo ponemos por ahí en referencia si quieres. Pero bueno, empezamos a ver el florecimiento real de la economía creativa. Pasa que lo digital, bueno, la transformación digital ya está totalmente dentro de nosotros. La pandemia acentúa pues ese momento detrás de las pantallas, ¿vale? Que ha habido pros muy claros, ¿no? Pues eso, la flexibilización del trabajo, etcétera. Pero luego ha habido contras también muy claros. Nos pasamos el día mirando a pantallas, lo sufrimos a nivel mental, a nivel físico. Y el tercer foco sería la explosión de la inteligencia artificial, que hace que a través de todo lo que sea digital, pues cada vez es más difícil distinguir lo que es real de lo que no. ¿Vale? Entonces, todo eso me lleva a que la confianza vuelve al bar, siempre lo digo así. La confianza antes de lo digital estaba en tu círculo cercano, en donde habías trabajado, en el bar. La confianza está en el bar, en España somos muy de bar. Y lo digital se lo llevó a otro sitio, hasta tal punto que confiábamos en el algoritmo de la plataforma de turno para decirnos lo que podía ser bueno o no para nosotros, ¿vale? Con todo este recorrido, yo creo que la confianza vuelve al bar. Lo que pasa es que no es el bar de antes, no es el bar en el que te juntabas con los que ya conocías. Es un bar al que vas, en el que sabes que te van a poner tu cervecilla, pero no sabes quién va a ir. Puede que haya gente que conocías de antes, puede que haya gente que no y que vayas a conocer en ese momento, pero gracias a lo presencial de antes más lo digital de en medio, lo presencial vuelve aumentado ahora, ¿sabes? Y la confianza no se delega ni solo en lo que ya conocía en persona, ni solo en lo que los algoritmos dicen. Se delega en el criterio que yo tengo, ¿vale? Para decidir si una persona pues va afín con mis valores, tenemos territorio profesional común o lo que sea que tú valores. Entonces, esto es un efecto muy chulo, ¿vale? Porque no solo lo presencial, obviamente, nos ayuda y nos necesitamos como personas, necesitamos conocernos, tocarnos, abrazarnos. La vida real, por así llamarlo, ya no sabemos lo que es real y lo que no, pero la vida es lo que, no sé, pues ahí me meto a un círculo filosófico muy fuerte, ¿no? Pero para mí la vida es presencial, o sea, la vida es natural, es vivir las cosas, ¿no? Y lo que pasa a través de la pantalla creo que tiene que ser un habilitador para potenciar la vida, ¿no? Un aumentador. A nuestra era la llaman la era aumentada, por cierto. Lo digital más la inteligencia artificial tiene que empoderar y aumentar el ser humano. Pero a mí me aberra, por ejemplo, pensar en un futuro con gafas de realidad virtual puestas continuamente. Que eso no es tan distópico ahora pensarlo, ¿eh? No es tan distópico. Mira, estamos viendo estas semanas Black Mirror con mi familia, que les he introducido. Ellos lo miraban con un poquito de escepticismo y yo la veía por segunda vez, muchos episodios. Y tenía curiosidad de ver cómo me sentía y cómo había evolucionado de hace unos 5 años, que la pude ver por primera vez, hasta hoy. Y hoy me parece, es que se puede justificar en base a la tecnología que hoy en día ya existe y que existía en ese momento, pero que no estaba tan popularizada, ¿no? Y hemos visto 5 episodios o así, y yo creo que en 4 de ellos al menos podemos fácilmente imaginar la combinación de tecnologías que podían promover ese cambio, ¿no? Te imaginas, esto es realidad virtual junto con inteligencia artificial, junto con robótica, junto con lo que sea. Fácilmente imaginable, como con una cámara de vídeo delante tuyo, un micrófono que te graba las cosas. Sí. Esa tecnología ya nos acompaña, es cuestión de integrarla entre sí. Y yo una cosa que suelo decir sobre la tecnología es que de alguna manera ya vivimos en ese metaverso, entre comillas, ¿sabes? Eh, Hoy en día ya pasamos más de la mitad de nuestro tiempo despiertos mirando pantallas. Quizá no aplique para todo el mundo, seguramente no, pero desde luego para los profesionales del conocimiento, gente que nos dedicamos a trabajar en remoto o a trabajar con información,
Eso ya es así. Si es que hasta la persona promedio que no esté adicta de ninguna manera a los móviles ya pasa ahí entre 2 y 3 horas, súmale todo lo que le añades al ordenador, súmale todo lo que añades a la televisión, a la tablet, a cualquier tontería, de verdad. O sea, esta misma conversación de alguna manera, yo cuando veo a la gente paseando por la calle y veo que miran el móvil o se toman una foto, pienso que esa gente está viviendo en ese metaverso, ¿no? Pero no te lo digo en modo distópico, te lo digo en modo de están viviendo de manera global, no están viviendo de manera local. Es decir, la persona que nos está viendo ahora mismo aquí está conectado con nosotros a través de esa red que se llama Internet, que les permite tener acceso a esta información, pero de alguna manera en ese proceso no está conectando con lo que tiene a su alrededor, porque está conectando de forma digital con nosotros y con nuestra conversación, ¿sabes? Sí. Por lo tanto, sí que hay dos realidades Sí. paralelas ocurriendo al mismo tiempo. Totalmente. Es muy extraño. Yo soy un poco hacker de esa Matrix, porque al final esto nos lo ha contado ya esa gran obra filosófica que es Matrix. Es una película que yo, igual que estás haciendo con Black Mirror, me veo cada 2 años, toda la saga, y cada vez aprendo más. Cada día más relevante, ¿eh? Cada día más relevante. Así como 1984 o Un día... Son obras Sí. brutales. Son, bueno, yo creo que obras de artistas, que son artistas muy visionarios y que supieron dar con la metáfora adecuada. Entonces, yo creo que esa Matrix ya es real. Ves a gente, o sea, pues un caso muy concreto y muy específico. Muchos jóvenes afectados a nivel ansiedad y depresión por el efecto de las redes, ¿no? Porque se crea una realidad paralela en función de pues, seguidores, presencia, que se comenta, que no se comenta en las redes. Y bueno, pues se ha digitalizado eso que teníamos antes de lo que era pues quién era el popular o la popular, quién era el que estaba mejor o peor valorado, que sabes, los grupitos, eso pues se ha trasladado a las redes y te lo llevas de vuelta a la vida física, vida real, como buenamente puedes, pero ves efectos muy nocivos a veces. Y yo te decía que soy un poco hacker de la Matrix porque, pues mira, esto que estamos haciendo aquí, ¿no? Dabas el ejemplo ahora, pero pues yo te decía, digo, oye, pues vente a grabar a casa, que me gusta el hecho de que no solo la conversación, sino que se pueda conectar pues con un espacio que es mi espacio, esto es mi casa, es donde trabajo, no solo es parte de mi vida, sino que intento dar mensajes pues un poco subliminales, ¿vale? Como hacker de la Matrix que me considero, de cosas que no estoy diciendo. O sea, yo mi programa, mi espacio lo hago aquí, la cámara mira para allá y en esa vista de cámara tú ves un piano, un ukelele, una guitarra y una mesa de mezclas. Para mí la música es muy importante en la vida y yo no hablo explícitamente de música casi nunca, pero la persona está conectando con lo que estoy diciendo y con mi entorno también. Y dice, joder, este tío tiene un piano de fondo, ¿sabes? O tiene una mesa de mezclas. O eso yo creo que también son pequeños hackeos que podemos hacer porque vamos todos muy locos y cada vez más acelerados y es lo que un poco el entorno demanda, ¿vale? Y manteniendo un balance tú tienes que hackear también un poquito eso. Pero esos pequeños mensajitos subliminales, ¿sabes? Que son muy fáciles de hacer, te conectan con la persona a un nivel más profundo. Hay otros que no, que ver un piano de fondo les dará igual, pero hay muchos que sí, que dirán, joder, este tío, más allá de lo que cuenta, creo que puede cuadrar conmigo. Si tiene gusto por la música, pues eso cuadra conmigo, ¿no? Y también son maneras de, bueno, pues de eficientar un poco pues esa enorme oferta y posibilidades que tenemos hoy, que es genial por un lado, pero por otro lado te genera esa ansiedad de algo tengo que elegir, ¿sabes? Pues son maneras de elegir, ¿sabes? Yo me quiero rodear de mentes inquietas, con actitud emprendedora, que tengan un cierto gusto por lo creativo, por lo artístico, ¿sabes? Pues, bueno, son formas de hackearlo. ¿Qué querías contar en el libro de El camino de la creatividad? Vale, este libro lo escribo en 2021 y el mensaje principal es que existe una alternativa al camino lineal. El camino lineal es el pensamiento que se nos viene siempre primero porque es el más fácil, el más conocido, más rápido, más barato. Y tanto en la educación como en lo profesional, como muchas veces en lo personal, tendemos a eso, a lo fácil, rápido, barato, conocido, lo que menos error vayamos a cometer. Y yo creo que la vida es maravillosa por el camino alternativo. Es verdad. No sé, pues el camino de la creatividad significa divergencia-convergencia.
¿vale? Significa permítete disfrutar de tus problemas, porque la vida son problemas. Permítete disfrutar de ellos, permítete perderte, permítete hacer algo porque sí, leer un libro porque sí, hacer una buena conversación una mañana de jueves porque sí, irte a un concierto porque sí, hacer un viaje, conocer a alguien. Permítetelo, aunque no sepas para qué en ese momento. Eso es divergencia. Y luego en convergencia, siente la chispa de lo que es creativo, ¿vale? Yo siempre hablo de la chispa de lo que es creativo, de hecho es la portada del libro, una chispita, que para mí significa lo que nos emociona, ¿vale? Ahora, yo siempre según menciono la chispa, se me ponen los pelos como escarpias. Entonces, se me ponen los pelos como escarpias con la música, con las artes que me gustan, con las buenas conversaciones, con el feeling empático de las personas, ¿no? Eso es lo humano, o sea, eso es lo que lo digital y la inteligencia artificial nunca puede llegar a abordar. Pero claro, en lo profesional hemos olvidado la chispa de la emoción, porque la emoción no está presente en las empresas. La conversación profesional es las finanzas, el ROI, la eficiencia, ¿no? Y eso lo va a hacer la inteligencia artificial mucho mejor que nosotros. Entonces, si piensas en ese futuro, dices, pues más nos vale centrarnos en lo que humanamente nos diferencia. Y para mí eso es la chispa de la emoción. Entonces, en la parte convergente, lo que digo en el libro, en ese camino de la creatividad, es disfruta de esa chispa de la emoción, de lo que a ti te emociona. Da igual si es un concierto, o un libro, una conversación, una obra de teatro, un cuadro, o lo que sea, da igual. Disfruta esa chispa, siente la emoción y luego sea un poquito astuto, sea un poco analítico también, esa parte de ingeniería que te decía antes mía, a la hora de sintetizar patrones de esa chispa. O sea, se puede aprender muchísimo de los artistas. De hecho, los artistas lo que hacen normalmente es copiar con ingenio. O sea, nadie reinventa la rueda. Y los artistas, por ejemplo, en música, pues a eso se le llama influencias. A ver, si tienes influencia de AC/DC y lo que haces es imitarles, pues hombre, sé una banda tributo, ¿no? Pero si tienes influencias de AC/DC, de música brasileña y de, no sé, trap actual, pues igual puedes hacer ahí una mezcla creativa, innovadora, que cuente la historia que tú quieres contar, que está dentro, pero que gracias a tener referentes y patrones de convergencia externos, pues puedes ordenar y puedes utilizar para, digamos, conectar y ordenar esas ideas de la divergencia, ¿vale? Porque mucha gente piensa que se es creativo si haces cosas random, ¿sabes? Si diverges, si estás en mil cosas, tal. Pero eso no es ser creativo, eso es ser divergente. La segunda etapa del camino de la creatividad es ser convergente y dar soluciones originales a tus problemas reales, ¿vale? La divergencia nos ayuda a salir del pensamiento lineal, pero la convergencia nos ayuda a conectar y ordenar las ideas. Qué bueno. Por algún casual, esto es una licencia que me concedo. ¿Conoces el rock progresivo? ¿El rock progresivo? Sí. Dream Theater, Symphony X. Bueno, ya veo que sí, ya veo que sí. Te has ido más al metal, por lo visto. Eres como yo, ¿no? Bueno, entonces sabemos bien a qué nos referimos, ¿no? El rock progresivo es precisamente un ejemplo perfecto de eso en cuanto a que converge y diverge continuamente, ¿no? Parece que está en un completo caos y de repente ves cómo cierra la melodía, cierra la armonía y todo ha tenido sentido. Total. Es ¿verdad? brutal eso. Es Sí. brutal. Sí. Volviendo un momento, vamos a tocar otro de tus libros. Yo creo que quizá el que te ha dado un poco más de notoriedad a nivel original, que fue el de Leadership, ¿sí? Que el subtítulo decía algo así como hacia un liderazgo más humano en tiempos de inteligencia artificial, ¿sí? Que luego tiene su siguiente edición con Leadership Reloaded, que es el más reciente, pero me daba la impresión que querías darle un mensaje no solo como una reedición, sino adicional. Cuéntame un poquito cuál fue la visión original de Leadership y qué es lo que incluyes en esta nueva versión. Vale. Reloaded es una secuela. De hecho, lo llamo así por la trilogía de Matrix y no sé si en algún momento escribiré Revolutions, pero... de ahí viene. Ahí está. Perdona mi ignorancia. No, tranquilo. A ver, ¿cuál es la visión original de Leadership? Es mi primer libro y yo quería escribir un libro, lo tenía bastante claro desde hacía tiempo. Y llega un momento en el 2016-17 que empiezo a ver que tengo cosas que contar, pero están un poco en esa divergencia que te decía, separadas, ¿no? Tengo cosas que hablar pues por un lado de tecnología, por otro lado de efecto social de las redes sociales, por otro lado de bienestar, de autoconocimiento, liderazgo, creatividad. Son
muchos mini capítulos. Entonces, en un momento dado me pongo un mapa en la pared y digo, a ver, vamos a poner en post-it todos esos capítulos y voy a ver si veo un modelo de viaje o un modelo de historia que pueda hilar todos esos capítulos que parecen muy desagregados, ¿no? Y entonces, pues veo ese modelo. De hecho, es el modelo que luego te contaba antes cuando hablamos de la comunidad que utilizaba 4 niveles en un viaje psicológico de aprendizaje y tal. Pues ese es el modelo, te lo cuento ahora, que llaman el ciclo del aprendizaje de Martin Broadwell y que dice que los seres humanos siempre pasamos por 4 etapas en el aprendizaje, que es el no sé que no sé, el sé que no sé, el sé que sé y el no sé que sé, ¿no? De alguna forma, pues fluyes por esos 4 estados. Pues eso, obviamente ahora mismo no sabemos que no sabemos de muchas cosas, por ejemplo, cosas que están pasando ahora mismo en Nepal, pues no sabemos que no sabemos de ellas, pero si nos fuéramos para allá seríamos conscientes de nuestra ignorancia, ¿no? Sobre a lo mejor una disciplina, pues una artesanía que se hace ahí o lo que sea. Siendo conscientes de ello, puedes decidir si quieres ponerle intención a aprender de ello. Imagínate que te quedas un año en Nepal aprendiendo de ese oficio. Pues en ese punto, conciencia consciente, sabes que sabes del tema, eres consciente y además tienes la habilidad de ejecutar esa artesanía del ejemplo. Pero si te quedaras 10 años más en Nepal haciendo eso, seguramente tuvieras una eficiencia brutal que no tenías los primeros años ejecutando eso. ¿Vale? Y vas a ese no sé qué sé. Sé ejecutar la artesanía, pero ya lo tengo en un nivel inconsciente que lo hago casi solo y podría dedicar mis recursos intelectuales a otra cosa, ¿no? Para cosas más creativas. Con el ejemplo de conducir se ve muy claro. El caso, me parece un modelo súper interesante y me pareció un viaje súper chulo para darle hilado al libro, porque es precisamente por lo que yo he pasado, pues un poco en mi ciclo profesional histórico y en ese momento más. Y claro, hay capítulos que tenían que ver con el no sé que no sé y necesito explorar, necesito hacer cosas diferentes, pero hay cosas que tenían que ver más con el sé que sé y quería trasladar algunas cosas de algunos aspectos de conocimiento particular. Entonces le doy hilado al viaje y en el momento en el que lo represento en la pared y pongo ahí un poco de orden y tal, veo el libro. Y luego es verdad que me costó un poquito darle título y subtítulo. No tenía claro si quería que el título, el foco principal fuera tecnología o habilidades humanas o liderazgo. Yo sí que quería un poco contar mi historia, porque en ese momento, en 2016-17, pues acababa de salir de la gran empresa y luego de dirigir una pequeña agencia. Empezaba a emprender y quería hablar de ese momento bueno, pues de liderazgo, de autoliderazgo primero, de tomar decisiones difíciles para autoliderarte desde tus valores y desde tu propósito, pero luego también liderar a otros de otra manera, ¿no? Yo había vivido un liderazgo pues muy jerárquico, muy de eficiencia y de esto es lo que toca y como lo digo yo que estoy aquí, pues tú que estás 3 niveles por debajo, pues obedeces y ya está, ¿sabes? Y no importa la creatividad, no importa la actitud emprendedora y todas las cosas que yo valoraba. Entonces, ahí sí que yo creo que veo el tema del liderazgo como algo potente. Le doy la vuelta en el título, pues un acto de rebeldía y digo, pues leadership and leadership. Había visto ese patrón en temas como Unconference y tal y me gustó y dije, venga, and leadership me parece un título potente. Y el subtítulo que mencionabas me costó, o sea, eso fue una escultura, porque sí, el subtítulo pasé, pues no te miento, 30, 40 versiones fácil, hasta que llegué a esa versión más esencial de hacia un liderazgo más humano en tiempos de inteligencia artificial. Yo creo que también ahí hay una necesidad mía de imprimir mis 3 focos, ¿vale? Que hoy llamo territorio temático, que es tecnología, negocio, humanismo. Tecnología es mi background, negocio es mi carrera, mi expertise, y humanismo es mi vocación. Yo tiendo a todo lo que tiene que ver con lo humano, con las habilidades humanas, con entender a la persona, la empatía, la creatividad. Entonces, si te fijas en el subtítulo está eso, ¿no? Está el humanismo por la parte de más humano, está el negocio por la parte de liderazgo y está la tecnología por la parte de inteligencia artificial. Fue muy visionario hilar la inteligencia artificial en ese momento y en ese momento, 2018, ya empezaba la inteligencia artificial generativa a hacer un poco chup chup y cocinarse, pero no era masiva, ni mucho menos. Y yo en el libro no hablo de inteligencia artificial generativa, no hablo de ChatGPT, por supuesto, no hablo de cosas explícitas que tenemos hoy, pero sí que hablo de la esencia de lo que es esa tecnología, su capacidad de aportar un valor imitando los comportamientos humanos y su capacidad de aprender de camino.
Y sí que hablo con esa base tecnológica que todos en algún momento tendríamos a nuestra disponibilidad, ¿vale? Eso lo digo claramente en el libro. Pocos esperaban ni siquiera yo que fuera tan rápido y tan fuerte, pero en ese momento que eso llegara, pues ¿qué necesitaríamos desde el lado humano? Y cómo con un buen liderazgo propio y para otros podríamos, pues yo visionaba que teníamos que liderar esa era de la inteligencia artificial. Y esta es un poco la historia de Leadership. Es un libro, yo de mis 4 libros, honestamente, es el único que me leo y que creo que cuanto más tiempo pasa, más valor tiene, ¿sabes? Como el vino. Los otros es verdad que necesitan actualización. El camino de la creatividad también es bastante esencial. Pero bueno, lo llevo a un tema práctico que a lo mejor sí que necesita actualización. La magia de LinkedIn necesita actualización casi continua. Y el Leadership Reloaded es un libro muy personal, que cuento la historia mía de pues, un momento complicado, de una baja por ansiedad. Pues se llamo recargado, ¿no? Porque ese momento de parar y recargar creo que es muy importante. Pero bueno, es un momento puntual que a quien esté en ese momento sí que va a conectar muy a nivel profundo con ese libro. Pero ya te digo que al Leadership yo me lo leo y digo, ojo, este libro, cada vez, cuanto más tiempo pase, más valor va a tener. Envejece como el buen vino. Eso es, porque sí, además, pero una cosa que estoy trabajando ahora a nivel de PR, por ejemplo, no hay tanta gente que hablar en el 2018 de inteligencia artificial, ¿no? Está claro. Y pues el otro día un periodista me lo decía, dice, tienes que ponerlo en valor, porque si un español lo hacía, pues que hay que sacar un poco pecho de eso, ¿no? Uh-huh. Para ir concluyendo la conversación, Jesús, que se nos acaba el tiempo. Jobar, al final, tus temas centrales decías negocio, tecnología, humanismo. Hablas de liderazgo, hablas de lo digital, hablas de redes sociales, hablas de lo profesional. Tienes tu propio negocio, tu propia comunidad. Tienes mucho que decir a aquellas personas que están en proceso de crear una comunidad para sí mismos o para otras personas o para sus empresas. Yo sé que muchas veces no nos gusta dar un consejo directo o realmente necesitamos analizar caso por caso cuál es la situación de cada persona, pero de lo que has aprendido, ¿cuáles son, crees, 2 o 3 lecciones que podrían ayudar a esa persona que está en proceso de crear una comunidad, digamos, en un nicho diferente al que tienes tú? Vale. Pues, a ver, yo creo que voy a dar 2 o 3 cosas que rescataría de la conversación, pero yo creo que hemos dado píldoras de varias de ellas a lo largo de toda la conversación. Lo primero es que creo que tienes que tener como una visión clara, no vale solo la motivación, tiene que estar, obviamente, pero motivación, propósito, tienes que tener una visión de la comunidad, o sea, plantéate qué quieres de esa comunidad. Si quieres, pues eso, intenta poner aspectos concretos, ¿no? Número de personas, profundidad de la relación, ¿sabes? Puede que tú seas una persona, por ejemplo, muy introvertida y digas, pues lo que quiero es una comunidad a la que le voy a entregar un informe mensual de mi área de expertise, ¿sabes? Pero no quiero que nadie me escriba, por ejemplo, ¿no? Pues es que esto está genial y también existen comunidades así. Tienes que saber lo que quieres, tienes que tener una visión clara y además intentar proyectar la visión, segundo tip que daría, a largo plazo, porque una comunidad en general no es un negocio de oportunidad rápida, ¿sabes? Es un negocio de cultivar y de medio a largo plazo. Yo llevo 5 años con Actitud Emprendedora y te diré que los 3 primeros no es que no fueran rentables, es que el ingreso era simbólico para todo lo que hay que hacer. O sea, hay que sembrar muchísimo y generalmente va a largo plazo. Entonces, visión, mirada a largo plazo y luego, por decir un tercer elemento, ¿vale? Que diría más, pero este es muy agregador. Yo creo que a una comunidad, para que sea realmente comunidad, hay que ponerle muchísimo cariño. O sea, cariño de verdad, del que le das a tu pareja, a tus hijos, a ti mismo. O sea, cariño. Hay que querer a la gente que está en tu comunidad, porque si no, no. O sea, yo soy amigo de la gente que está en mi comunidad. Es una cosa que ha surgido, pues poco a poco, de forma natural, de forma orgánica, compartiendo entornos presenciales, vivencias, y que este año pasado, cumplo años en noviembre, pues en noviembre de 2024, me sorprendí a mí mismo invitando a mi cumpleaños a las personas de la comunidad antes que a mis amigos de toda la vida, ¿sabes? Y eso surge de ponerle mucho cariño, ¿sabes? Entonces yo a una persona que se plantea iniciar una comunidad, ya digo, da igual si va de relaciones personales o de te voy a entregar un informe al mes, creo que hay que ponerle un cariño brutal, porque si no,
no es una comunidad, ¿sabes? Puedes plantearte somos un grupo de personas que compartimos un evento chulo al año. O aquí hay un modelo de membresía para recibir un informe al mes. Pero una comunidad, ¿sabes? Como tal, implica un sentimiento de pertenencia, una identidad común, una misión común o una causa común. Y yo creo que se utiliza muy alegremente la palabra comunidad hoy, pero que necesita, para que realmente sea comunidad, necesita mucho cariño del creador. Jesús Higas, muchísimas gracias por esta súper conversación. Para ir concluyendo, ¿alguna idea que nos hayamos dejado por el camino? Que tendría 2 horas de conversación más fácilmente contigo. Si no fuera porque se tiene que marchar a otro evento, sí, para vivir no en global, sino en local. Eso es. En este caso en Badajoz, en una conferencia allí. Esto seguiría. Te invitaré a futuras ocasiones sin duda, pero para concluir con alguna idea que nos hayamos podido dejar por ahí por el camino en lo que respecta a todo lo que hemos mencionado de comunidades, negocios, vale, el futuro que nos espera. Bueno, yo también lo he disfrutado mucho. Volveré siempre que me invites y que te quieras venir aquí o que me invites a tu casa, allá estaremos. Bueno, pues por dejar con una idea a lo mejor que no ha salido ya y así un poco más de cierre inspiracional. Bueno, y también para barrer un poquito para casa, con actitud emprendedora cambiamos el mundo. Yo lo creo. O sea, con actitud emprendedora estás mejor tú, porque ves los problemas de la vida desde otra perspectiva. Con actitud emprendedora trabajas mejor, cambias el trabajo, ya seas empleado, empresario, emprendedor. Pues porque sí, porque eres resolutivo, porque eres creativo, porque eres crítico, porque tienes visión sistémica, por las cosas que implican la actitud emprendedora. Y con actitud emprendedora creo que mejoramos la sociedad y la vida, porque en España en particular necesitamos más actitud emprendedora, necesitamos menos queja, menos envidias, menos comparaciones, menos competencia insana y más actitud emprendedora de, oye, ¿qué quiero? ¿Qué futuro veo? ¿Y qué causa persigo o qué impacto quiero crear? Voy a por ello, ¿sabes? Y voy a colaborar con todo el que sume a esa causa. Así que eso es lo que diría para cerrar. Actitud emprendedora en vena. Jesús Higas, muchísimas gracias por haber estado hoy en el podcast de Ciudad Comunidad. Ha sido un placer estar hoy contigo en tu casa. Gracias, tío. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Chao. Oh, hey. ¿Sigues por aquí? Vaya, yo acabo de llegar a casa después del viaje para esta entrevista. Si te ha gustado esta conversación y quieres más contenido de comunidades como este, agradecería muchísimo que me dieses tu apoyo en la forma de like, comentario o suscripción al canal de YouTube. Cualquier cosa que me haga saber que continúe haciendo lo que estoy haciendo. Y si te ha gustado esta conversación, estoy convencido de que esta de aquí te va a encantar. ¡Vamos! ¡Dale!